El origen del proyecto tiene que ver con la ausencia sistemática de las mujeres en los contenidos de la educación. Una educación que afecta a toda la ciudadanía. Esta ausencia sistemática de referentes femeninos produce una visión de mundo distorsionada, donde no está reconocido el papel protagonista de las mujeres. Y es uno de los elementos más fuertes de deslegitimación femenina, porque a quien no se le reconocen sus contribuciones, no se le concede valor social. El objetivo de este proyecto es incluir estas aportaciones dentro de estos contenidos educativos para de esta manera incidir a través del aula en una visión cultural que tenga presente a las mujeres, que nos proporcione una visión de mundo completa. Dones silenciades, amb històries que contar, que per el fe de ser-ho, amagades han estat. Gracias a los estudios de Ana López Navajas, descubrimos que teníamos una tarea como profesoras de secundaria esencial, que es restituir estos nombres olvidados, opacados, ¿no? Y, por supuesto, trabajar muy duramente para restituirlas en el lugar que les corresponde. Un projecte com a Gomas Legacy té una base, que és una base especialment cultural, té a veure en un canvi en la manera d'entendre el món, d'explicar el món i de desarticular els relats, les narracions historiogràfiques i metodològiques hegemòniques. Què podria dir-me? Dones silenciades, amb el vent de l'oblit. Un dia vaig somiar que la història hem de canviar. ¿Cómo vamos a entrelazar toda esta cultura en los conocimientos que tenemos? Uno, actuando sobre la educación obligatoria, que recoja a toda la ciudadanía, a partir de 4 elementos principales. Primero, el conocimiento de las mujeres, de ahí las biografías, cada una de ellas con su contexto. Segundo, entrelazando esas mujeres en todas las áreas y a partir de los contenidos que se dan en la educación. Hay algunas biografías que están bien hechas, pero que les falta ese aspecto de las observaciones. Ahí deben haber contemporáneas suyas, músicas o científicas o tecnólogas que estén creando en el mismo momento y, si puede ser, de las que heredan o sobre las que influyen. Tercero, trabajando con sus obras, su propia producción. Los estudios críticos nos han servido para posicionarnos, cambiar los géneros, cambiar la periodización, abordar todo este planteamiento de una determinada manera. Pero son sus obras, las grandes desconocidas, las que queremos poner sobre la palestra. Y por último, ese trenzado se va a hacer en todas las materias. Hay una Sagi, Ana María Sagi, que es deportista, multideportista de los años 30, escritora en valenciano, escritora en castellano, republicana, activista para historia. No la conocía. Claro, no la conocíamos nadie. Y de repente son 4 materias las que se ven concernidas. Por último, uno de los productos del proyecto es la formación dirigida al ámbito STEM, que es una ciencia con científicas para el aula. Uno de los elementos más importantes que incluimos en la biografía es el contexto femenino. Cada una de ellas está rodeada de contemporáneas, cada una nos lleva a otras. Esa es la manera con la que poco a poco y una vamos a ir desarbolando la excepcionalidad con las que se las presenta en la cultura. Jo crec que el canvi fonamental, no, en aquest projecte és incloure a les dones en totes les matèries, totes les assignatures, i això és un canvi de paradigma. Un banco de recursos que va a incluir a mujeres, sus biografías y sus contribuciones
y las actividades van a estar ligadas a los contenidos normativos, pero lo hemos hecho de tal manera, con una base de datos, que permite la transferibilidad a cualquier sistema educativo del mundo. Y por último, vamos a trabajar con actividades para facilitar esa tarea al profesorado, que tenga ya ahí la obra, el cuadro, el texto, y permite que el propio uso de la base de datos sea un elemento de formación para el propio profesorado. Si aquesta informació ja està classificada, documentada, etc., va ser molt més senzill que el professorat acabe utilitzant el material i, per tant, acabe visibilitzant-se en el dia a dia de l'aula el paper de les dones, no?, en tots els àmbits, en totes les assignatures, perquè a més la base de dades d'activitats està estructurada en funció dels blocs de contingut dels currículums, dels diferents currículums de l'ESO. La base de dades és pràctica perquè es pot accedir a ella des de diferents búsquedes. És a dir, podem cercar a partir de les dones, podem cercar a partir de la cronologia, podem cercar per moviments culturals, per les seues aportacions. Per tant, si una dona ha participat en la política, però també ha sigut enginyera i també escrivia poesia, doncs tenim les diferents obres d'esta dona integrades i podem buscar per totes elles i lligar les aportacions d'aquesta dona a totes les altres dones que han treballat en aquesta línia, o en aquest aspecte, o en aquest àmbit de la societat. Estic preparant una cosa sobre la metamorfosis de biologia en primer de l'ESO i vaig a buscar algo, a veure si trobo algo ahí en la base de datos del Women's Legacy. Maria Sibila Merian, ¿la coneixes tu? No. Vaig a buscar a veure la biografia, a veure què ha fet. Ha fet un munt de coses. Per a preparar esta clase me va vindre de categoria, tu. En este proyecto son muy importantes las obras. Vamos a presentar 3 catálogos. Un catálogo de obras de literatura que queremos que esté en todos los idiomas de los participantes del proyecto. Uno de los objetivos importantes de estos catálogos no es solo servir a los niveles de la enseñanza, también tiene como objetivo servir a las administraciones públicas y a todos los organismos e instituciones que hacen una agenda pública de cultura, para que esas agendas puedan llegar a ser más igualitarias, como nos manda, por otro lado, el artículo 26 de la Ley de Igualdad. En el catálogo de música, que es del que yo me he encargado, pues estamos elaborando unas fichas que recogen un contexto biográfico de una selección de mujeres. Hemos seleccionado también obras musicales que comentamos en las fichas. Entonces, esto se va a ofrecer como materiales tanto a los docentes de educación secundaria como de conservatorio, como también de nivel universitario para la formación de futuros docentes, pues por ejemplo de educación primaria y también en el máster de secundaria, pues de educación secundaria. Vale. Esa es la que podemos utilizar, ¿vale? Y la que utilizará Belén en el conservatorio, porque esta es de piano, tiene clave de sol, clave de fa, esta es para piano. Se va a encontrar, por una parte, con una ficha que recoge aspectos biográficos, una justificación, un apartado de observaciones que también relaciona a esta mujer con otras mujeres de la época que le precedieron y a la cual sucedieron otras, para demostrar que estas mujeres sí que han formado una red de conexiones y que no han sido casos aislados en la historia de la cultura, como muchas veces, bueno, pues se ha intentado mostrar. Bueno, Aina, tengo que encontrar compositoras del romanticismo para dar en tercero de la ESO. Busca por géneros, ¿no? Ah, sí, no, por movimiento, por movimiento. Ahora en el catálogo de música, mira, por movimientos, romanticismo. Ah, pues sí que nos salen. Tenemos aquí muchas compositoras. Fanny Mendelssohn, yo creo que Fanny, ¿no? Que sí. Tiene mucha más música así más conocida.
El catàleg d'art té dos parts fonamentals. La elaboració d'unes fitxes biogràfiques on el que es rescata és el perfil professional i el paper que van tindre aquestes dones dins de la història de l'art. Les biografies en el catàleg d'art van acompanyades d'una selecció d'obres d'art d'aquestes artistes. Es tracta també de no generar aquesta jerarquia de les arts, de la pintura, de l'escultura, de l'arquitectura, com les grans, qüestions artístiques, sinó introduir també aquestes expressions artístiques de les arts decoratives on trobem a les dones. Irene, una amiga prepara una exposició sobre art romànic. Està ja cansada de pedres. Anem a buscar, a veure què trobem. Mira, Mish, el tapís d'Elisava, brodat amb lli i, no sé, el tapís d'Elisava. És molt representatiu, adequat. sí. Perfecte. El catálogo de literatura es uno de los instrumentos que el proyecto Women's Legacy pone a disposición no solamente del profesorado de secundaria, también del profesorado universitario. Para las editoriales, la base de datos va a tener un papel fundamental. Va a poner a su disposición obras de autoría femenina originales y es fundamental que las editoriales puedan contar con estas obras originales para que se produzca el acercamiento más auténtico, más real a la obra de la autora. Podria dir una, te'n podria dir mil, dones silenciades. Tots els textos de les autores que hem triat es converteixen en activitats del dia a dia d'una aula i aprens categories gramaticals, aprens a fer la descripció amb un text d'una autora valenciana que no sabies que havia fet la descripció de la muralla medieval i segueixes treballant l'expressió oral, l'expressió escrita, els gèneres narratius, el conte, i tot això ho fas en els textos de les autores. És el dia a dia d'una classe i pugues buscar llibres per a la biblioteca, recomanar llibres en clubs de lectura. Aquest banc tindrà un paper central perquè serà el lloc on busques. Mira, Inma, es que estoy con literatura de tercero de la ESO y ahora nos toca el barroco. Voy a ver si haciendo una búsqueda por movimiento encuentro algún texto dramático que esté relacionado con la querella de las mujeres. Me aparecen un montón de referencias interesantes que, bueno, algunas conocía, ¿no? Pero a Ana Caro no la conozco mucho. Voy a ver si a través de biografía de personaje me hago con más información sobre ella y conecto el texto. Me aparece algo para trabajar en clase, que es una versión teatral de una obra suya, El Conde de Partinouplés. Se estrenó en el Teatro de Almagro. Conde, amigo, señor, dueño, aunque pudiera ofenderme de tu poca fe después, oh conde, tanto me debes, que disculpo lo curioso de tu deseo impaciente con los achaques de amor. El alcance de este proyecto, el beneficio que tiene el haber puesto en marcha estos instrumentos es que ha aprovechado un resquicio, una grieta que cada vez se abre más y que finalmente acabará haciendo aparecer una visión de mundo más compartida. Hará que la cultura, realmente algo producido por hombres y mujeres, aparezca como un bien común y eso actúa directamente sobre las bases de las desigualdades. Hemos usado el pico y la pala para cimentar una cultura realmente más rica, para poder disfrutarla hombres y mujeres, todos, con esa riqueza que es la que hemos construido conjuntamente. Podria